digamos, se conecta alguien más, sino de si algún tema que a ti te interesa, pues aprovechame que me tienes aquí a mano, Sí. que tenga que ver con eso o cualquier otra cosa, da igual. Dime, ¿qué te parece? ¿De qué quieres hablar? Uy, pues así en frío está complicado, a ver. No, porque más que nada, mira, está Nice ahí, salvado. No, eso no vale, ¿eh? Eso es trampa. Vale. ¿Ves, Anaís? Tú a veces que te quejas de que yo sé hacer muchas cosas y tú no llegas a tanto, pues mira, yo con los Hangouts siempre me lío. Vamos, me lío más que la pata a un romano. Cada vez que intento conectar, no sé qué pasa, que no encuentro la pestaña que toca y voy dando vueltas con todos los menús de YouTube hasta que logro... era esta! Bueno, entonces, aún así, si decía que si queréis hablar mientras termina de conectarse, supongo que un par de personas más, ya sabemos que hay algunas como Dulos que ha dicho que no puede, y luego el David que está trabajando, lógicamente, pero que seguramente nos está escuchando, porque poder ver, sí que puede ver, pero no puede interactuar, o si no, le despiden seguramente. Ha dicho que a partir de las 9 nos ve. Bien. A partir de las 9, vale, entonces todavía no. Vale. Sí. Aún así, entonces estaba diciendo, si queréis, antes, como luego todo esto lo cortaré, como lo que hago es... Sí, esto se ve en directo, por lo tanto, esto sale, ¿vale? Y los que ahora no están, pues que les vaya bien y que no se les indigeste. Pero luego lo bajo, lo corto, lo edito un poco y lo vuelvo a subir. Y por lo tanto ya queda un poco más decente como conferencia o como charla, ¿no? Por eso decía que si tenéis alguna cosa que queréis comentar ahora o queréis preguntar antes de entrar de lleno en la pregunta filosófica profunda que teníamos previsto, pues Javier se está intentando escaquear, no quiere preguntar nada, pues aprovecha tú, Anaís. Yo, no sé, yo como ya he preguntado esta mañana... Tú tienes preguntas, tú seguro tienes preguntas hasta... No sé, he preguntado esta mañana lo del Nodo Norte, que luego me he equivocado, porque... Pero bueno, sí, nada, pues me he equivocado, pensaba que el Nodo Norte... Nada, me he equivocado, da igual. Da igual. Pero bueno. Sí, y sí. nada, sobre todo el Nodo Norte. Más que pregunta es eso, que no sé, que tenías razón. Para eso soy el maestro. Que tenías razón. Y claro, yo solo sabía con la forma intelectual, o sea, lo sabía de forma teórica, pero hasta que no lo he vivido sí que es verdad que lo he forzado, lo iba forzando, pero hasta que no ha surgido no... Exacto. Bueno, si quieres comento un poquitín porque más de uno de los que nos estén viendo no tendrán idea de qué estamos hablando, porque si no han estudiado astrología hasta ahora, al menos, pues no saben de qué va. El Nodo Norte. Simplemente comentaré un poco de qué va para que, no sé si Javier, ¿tú has estudiado astrología? No, de hecho ahora incluso te iba a preguntar, porque la pregunta que me estaba apareciendo por encima era un poco si, porque claro, yo sí que he hecho un poco de numerología, bueno, he hecho numerología, pero era si en qué la astrología en temas de misión de vida, ¿qué te podía aportar? Porque esto me viene un poco a razón, porque me parece que ya en la conferencia anterior escuché hablar del Nodo Norte y busqué un poco por internet y pareció que eso estaba muy ligado, ¿no? Y era un poco para saber. Pues mira, es la misma historia, exacto. A ver, esto cuadra también con alguien que hace poco me ha hecho una pregunta que tenía que ver de, bueno, ¿por qué usamos esas 4 herramientas? Lo que yo intento enseñar es que uno no se quede con una sola herramienta, la astrología o la numerología o los rayos, por ejemplo. Entonces intento explicar que yo en mis consultas y cuando quiero ayudar a alguien, realmente lo que hago es usar las 4 herramientas más profundas que conozco, que son eso, astrología, numerología, rayos y chakras. Entonces, cada una habla, bueno, en el fondo todas dicen lo mismo. Sí, la pregunta era si podía ser que hubiera una contradicción entre lo que explican los rayos, por ejemplo, o lo que explica la numerología de la persona. Entonces, ¿qué pasaría si hay una contradicción? No hay contradicciones, son 4 herramientas que te hacen ver al ser humano de una manera más completa. ¿Os acordáis de esa especie de fábula o metáfora que hablan de 4 personas que describen a un elefante?
bueno, creo que son 4 personas ciegas que describen a un elefante y uno lo toca y toca la cola y describe algo delgado, con pelo al final o algo así. Luego otro describe al tocar la trompa, luego otro la panza y luego otro la pata. Claro, cada uno de ellos explica algo tan diferente, aparentemente, que parece que estén hablando de 4 animales diferentes, solo que son 4 visiones diferentes del mismo animal. ¿Entendéis? Esa sería la metáfora. Bien, con estas 4 herramientas incluso es más fácil porque no tenemos los ojos vendados, sino que lo vemos. Y por lo tanto no hay una descripción totalmente diferente. Pero sí es cierto que la numerología te explica unas partes de la personalidad del ser humano, de sus vivencias, de su misión, por ejemplo, que es una visión muy buena, muy profunda, pero si coges, por ejemplo, los rayos, te habla de otra cosa, más sutil en este caso, que parece que es muy diferente, pero si tú lo comparas, verás que cuando conoces suficiente del tema numerológico y comparas los rayos, no verás que hay gente que lo piensa, los mismos números, porque los rayos y la numerología son diferentes. Hay 7 rayos y en cambio hay 9 números, no es lo mismo. Pero sí que las explicaciones de lo que tiene que hacer cada uno, la misión kármica o cómo es, sí coinciden, ¿vale? Solo que con palabras diferentes a la hora de explicar. Con la astrología pasa lo mismo al cuadrado, porque la astrología es más compleja, hay más material, se habla es más fina. La numerología es muy profunda en cuanto a la personalidad humana, pero, por ejemplo, en cuanto a etapas, qué es lo que puede ir pasando, qué es lo que las energías se van a ir moviendo este año y el año siguiente, etcétera, lo que se llamaría prospección de futuro, no predicción, pero sí prospección, es muchísimo más completa la astrología. Y en algunas cosas se complementan muchísimo, pero, insisto, con palabras diferentes. Entonces, esto del nodo norte es el equivalente. En numerología tenemos la misión cósmica, es uno de los números que habla de eso, pero también hasta cierto punto el camino de vida no deja de ser una misión para aprender. Luego también la evolución, los números de la evolución también es lo que venimos a aprender en esta tierra. O sea, hay varios lugares por donde se explica qué es lo que vienes a hacer. En astrología también. Se habla de lo que se llama la transformación de los planetas, por donde están en el signo a venir a aprender lo que tiene que ver con la casa, sería uno de los aprendizajes. Otro sería el ascendente en sí mismo, que es una misión a aprender también. Y luego el nodo norte. El nodo norte para mí, a la hora de interpretar las cartas, es clave, es lo más importante de toda la carta. ¿Verdad que a ti también te lo parece, Anaís? Sí, es lo más importante. Por experiencia ya lo sabes. La frase que usa mi maestro, el método Huber, ¿no? Para explicar el nodo norte o resumirlo, dice, es el primer paso para continuar adelante. O sea, para seguir avanzando espiritualmente en la evolución, tenemos que dar ese paso, aprender el nodo norte. El nodo sur nos explica qué es, un resumen de qué es lo que hicimos en otra vida, y el nodo norte, qué es lo que nuestra alma quiere que aprendamos en esta vida. Dicho con otras palabras, el por qué hemos nacido. O sea, ¿qué hemos venido a aprender aquí? A ver, hemos venido a aprender a ser felices, a mejorar los problemas y defectos que tengamos, todo eso sí, ¿eh? Pero además hay como una lección que venimos a aprobar, qué materia venimos a estudiar para poder aprobar y continuar en la carrera. Pues eso sería el nodo norte. ¿Y por qué lo confunden ¿sí? con el propósito de vida? O sea, con la vocación. Con la vocación es otra cosa. Es que, claro, sí, porque en todos las palabras... que ahora está muy de moda eso de tu propósito de vida, encuentra tu propósito de vida y serás feliz y serás rico y todo lo que tú quieras decir. Bueno, sí. Como que contando tu propósito de vida, encontrarás la abundancia y todo lo enfocan que de hecho quiero escribir un artículo de eso de que lo enfocan a la vocación. Ya. O sea, en todos lados. Sí, Y pero... luego, es lo que decía yo, los que tengan, los que coincidan, que tengan, en este caso, el nodo norte en la casa 10, pues exacto. Genial. Exacto, pero los que lo tengan al revés, como es en tu caso... Claro, a mí esas charlas que dan y esas cosas que me dan eran contraproducentes, cosas que yo las perseguía. Ya. O sea, sí, bueno, exactamente contraproducentes no, es un aprendizaje más que hay que hacer. Recuerda que una de las cosas que enseño en mis cursos es aprender a discriminar
Hay que discriminar muy claramente qué es lo que te conviene, qué es lo que no, y dejar de oír, de escuchar a los pájaros cantando, que hay muchos, los pájaros de cuenta, que te van a dejar. ¿Se ha quedado pillado o soy yo? Es que las palabras inducen error. Es uno de los problemas que hay siempre en espiritualidad, ¿eh? Las palabras tienen varios significados, más profundos, menos profundos, y depende del contexto y de qué es lo que entiende la otra persona, según su nivel, por ejemplo, se podrá entender algo muy diferente. Entonces, a ver, propósito de vida. Para la persona que no está en el camino espiritual, todavía no es ningún propósito para esa persona, ya lo será, pero de momento no lo es, llegar a una iniciación, por ejemplo, a ser muy espiritual, a ser muy buena persona. Todo eso todavía no ha llegado ahí. La que todavía no tiene una personalidad firme, y esos son la mayoría, digamos, necesita, o sea, su propósito de vida realmente sería el conseguir una personalidad firme. Y eso pasa por ser egoísta, por dedicarse a sí mismo, por buscar conseguir los propósitos personales, los objetivos personales mundanos, de dinero, de éxito laboral, etcétera. O sea que para según quién el propósito de vida es una cosa y para otro es otro. Para mí la palabra propósito de vida sería lo más importante, lo que has venido a hacer aquí, pero lo más importante de todo lo que has venido a hacer, porque venimos a hacer unas cuantas cosas, ¿vale? Entonces, el nodo norte nos indica, sí, lo que has venido a hacer aquí como más importante, pero a un nivel evolutivo y también a nivel personal. Ahora bien, si tú todavía no tienes una personalidad desarrollada, esto no lo vas a conseguir hasta que te formes un poco la personalidad. Por eso, los cursos de crecimiento personal pues son necesarios para la mayoría de personas, al menos en sus inicios en esta carrera, ¿vale? La mayoría de la gente es lo que necesita, ¿vale? Un curso de crecimiento personal que le dé autoestima, que le ayude a valorarse a sí mismo, que le ayude a darse cuenta de que puede conseguir sus objetivos. O al menos debe intentarlo, porque ahí es donde también, con lo del positivismo, que enlazo con lo que estaba el tema de hoy, ¿no? Pues digamos que es cierto que todo el mundo podría conseguir sus objetivos, pero no es cierto que todo el mundo en un momento determinado, o sea, en cualquier momento, en el de ahora, por ejemplo, lo puede conseguir, porque necesita un trabajo previo. Entonces, el nodo norte es algo que tienes toda la vida para aprender, y es muy bueno, yo creo que necesario para todo el mundo, se debería enseñar, no te digo en la escuela, porque es algo bastante profundo y necesita un mínimo de mente desarrollada. Pero bueno, a partir de la adolescencia un poco más arriba, depende de cada niño o niña, yo creo que se le tendría que enseñar, vale, tú haz lo que quieras, tienes que hacer muchas cosas, disfruta de la vida, pero recuerda que vienes a aprender esa lección. Tienes la vida para hacerlo, pero recuérdalo, porque así tardaríamos menos y seríamos más felices. Y yo también ahí entro un poco en lo que dices que dicen, ¿no? De serás feliz cuando consigas eso. A ver, sí, no, ¿qué crees que te diga? La palabra felicidad está mal entendida. La felicidad se piensa que es algo que es estático, que tenemos que esforzarnos por conseguirlo y una vez ya seamos felices, seremos felices y comeremos perdices para siempre. Eso no es real. La felicidad no es nada más que sentirte bien contigo mismo en un momento en concreto. Y claro, mientras seamos humanos, dudo que podamos ser nunca, siempre felices en todo lo que pase y todo lo que hagamos. De entrada, hay una imposibilidad que lo limita y es, si de verdad eres consciente de ti mismo, te darás cuenta de que no eres perfecto. Por lo tanto, es imposible que te sientas feliz del todo, porque siempre habrá algo en el que dirás, coño, en eso todavía no llego, todavía no puedo, no sé, me falta algo para lo que sea. Por lo tanto, la felicidad perfecta, plena, etcétera, no tiene sentido. Aquí, en la Tierra al menos. Más arriba, no sé. Cuando esté allí ya te lo diré. Te lo soplaré con internet, te lo paso. Pero de momento aquí está clarísimo que no. Pero sí es cierto que el nodo norte te ayuda a ser feliz. Y al menos por etapas, momentáneamente, cada vez que consigues algo del nodo norte, o sea, consigues aprender algo, una lección que tiene que ver con eso, te sientes bien, te sientes lleno, te sientes feliz y la vida suele funcionar mejor. Sí. No se te arregla sola, eso no, ni de lejos, pero sí que te va mejor. Es como que todo va encajando. Sí.
perfectamente sin tú tampoco esforzarte mucho. Pero tienes que monearte, claro. Sí, tienes que esforzarte en conseguir lo del nodo, el resto es lo que viene solo. Exacto. Ahí sí. Sí, O sea, tenemos que esforzarnos en aprender nuestra lección y luego las cosas van encajando. Con lo cual te das cuenta de que sí es cierto que, por ejemplo, si tu nodo norte es que cualquiera, ¿no? Aprender el desapego, que es uno de los más duros, el de ir a la casa 8, ¿no? Aprender la casa 8 en astrología. Cuidado, no en numerología, ¿eh? No confundamos, no tiene nada que ver. Entonces, cuando aprendes el desapego o vas aprendiendo, cada vez que consigues aprender una parte del desapego, resulta que toda tu vida encaja, funciona mejor e incluso tu profesión, etcétera. ¿Esto se ha congelado? No, ¿no? Que yo me he quedado que me he visto ahí en plan fijo. Vale. Pues entonces, lo que es verdad que puedes conseguir un buen trabajo, el trabajo que te corresponde a ti, con el cual puedes ser feliz, cuidado, que puede ser con mucho dinero o no, pero sí puedes conseguir esto si trabajas el nodo norte. También puedes conseguir una felicidad amorosa en el sentido de sentirte bien con una pareja, la que te corresponde a ti por tu nivel, esto también, ¿vale? No va a venir el príncipe azul o la princesa rosa o la mezcla de los dos, que sería violeta, ¿no? Si tú no estás preparado para eso, no puedes tener algo que tú no das a cambio, lo mismo. Pero sí que el que te conviene a ti en ese momento aparece, claro que sí, y te sientes bien con eso, si estás haciendo el nodo norte. Eso sí es cierto. El nodo norte, por eso dicen, es el primer paso para continuar avanzando. Pero no es que sea el primer paso y se acabó, sino cada vez que tienes un problema, dirígete al nodo norte. Mira el signo, que significa de cómo lo tienes que trabajar, y la casa, que es lo que tienes que aprender. ¿Qué es lo que tienes que aprender y cómo tienes que trabajarlo? Haciendo eso, aplicándolo en tu vida, sea lo que sea el problema que tengas, se empieza a solucionar. Tengo un problema de relación, me voy al nodo norte. Tengo un problema económico, me voy al nodo norte. Eso sí. Tengo un problema de vocación laboral, me voy al nodo norte, siempre. Eso sí. Pero de ahí, la felicidad, no. Y, claro, cuando todo el mundo lo confunde, como tú decías, con la casa 10, con la vocación, bueno, eso es algo muy puntual. Yo, por ejemplo, mi nodo norte está en la casa 11, no en la 10. Por lo tanto, yo vengo a aprender a amar a todo el mundo. Con lo que molesta eso, bueno, y con lo que sobre todo con lo que cansa. Sí, porque quería que me amaran mucho y me decían tururú. Entonces he tenido que dedicarme a los demás. Y entonces, bueno, cuando lo he hecho, pasa eso, te sientes bien, te sientes feliz. No se arregla la vida en el sentido, no hay problemas. No, pero cuando hay un problema, vuelvo a mirar ahí, y ves, ahí estaba pifiándola otra vez. Venga, para allá. Pero eso no tiene nada que ver con la vocación. La vocación mía de qué es lo que tengo que hacer, que por ejemplo tiene que ver con hablar, comunicar, ser un profesor de crecimiento personal, etcétera, lo que estoy haciendo. Ahora sí lo estoy haciendo, ¿no? Pero lo he tenido que buscar por otros lados. Nada que ver con el nodo norte, en mi caso. Y en tu caso, como decíamos, está al revés. Entonces, si tú te dedicas a salir hacia afuera, a buscar éxito y todo eso, vas a sentirte infeliz, porque tu alma te dirá, esto no es, eso no es lo que quiero que hagas. ¿Vale? Como ves, Javier, el nodo norte tiene miga. Es una de las cosas más, para mí, más profundas y estoy esperando que el curso que estoy dando de asesorar con el alma llegue ahí para ver si de una vez. Porque cuando hablamos de los rayos, que es lo que hemos terminado ahora vamos a empezar numerología precisamente en el curso de asesorar con el alma, ¿no? Pero en los rayos, sí, la copa es lo que vienes a aprender también. Pero no es exactamente lo mismo, es más amplio, más general, más sutil también porque es energías más elevadas, ¿no? Del alma, etcétera. Pero no te da el detalle que te da el nodo norte. Y en numerología, que es lo que ahora empezaremos a aprender, pues sí, está eso también, ¿vale? La misión cósmica y todo eso existe, evidentemente. Pero luego la astrología es la que termina de redondear. Entonces, hay veces que hay personas que me
hacen alguna pregunta sobre su vida laboral o amorosa o qué sé, cualquier cosa, ¿no? Sobre todo la que tiene que ver con alguien que está despertando al camino espiritual y que, por lo tanto, necesita una respuesta más sutil, ¿no? De, mira, si haces eso vas a ganar 1.000.000 de euros, por decir algo. Pues necesito poder trabajar con las 4 herramientas y poder buscar cuál es la que necesita en ese momento. Vale. Bien, ¿ha quedado más o menos respondidas las 2 preguntas vuestras? Sí. Bueno, a ver, no sé, la idea de estas charlas son precisamente ayudaros en el camino a entender más cosas, ¿no? Y cosas que a veces salen en los cursos o no, porque es que la temática es bastante amplia y no es de parvulario, precisamente, sino académica de universidad. A ver, ahí el tema, si os parece, vamos a este el que tocaba hoy, el que habíamos dicho de hablar, que es lo del positivismo. Porque esto, aunque tiene que ver con el crecimiento personal y por lo tanto no es del nivel espiritual, pero muchas personas que están ya en el nivel espiritual han pasado por el crecimiento personal sin entender bien esto. No sé si voy a hacer un resumen porque también hay, como habrá gente que oirá esto y no sabrá tampoco esa diferencia, si no os importa, digo la diferencia entre camino espiritual y crecimiento personal, porque a veces se confunde o al menos no se ve claro, ¿no? Ahí hay unas ciertas confusiones. Yo diría que hay como 3 etapas en la evolución humana generales, ¿vale? La primera sería la de la gran masa humana, en la que la mayoría de las personas están, ¿vale? Que es simplemente van sobreviviendo y van haciendo lo que pueden con lo que hay, para que nos entendamos. No hay un horizonte muy elevado. En todo caso, pueden seguir una religión, sí, pero la siguen como quien sigue la receta de un pastel, en el sentido, venga, voy a hacer lo que me han dicho y hago esto y ya está. Entonces, esto realmente no es que haga evolucionar mucho, ni es que realmente les lleve de verdad a un camino espiritual, simplemente es una manera más de vivir convencional. Luego, existiría lo que diríamos el camino espiritual, que es el intentar acercarse más al alma, a Dios, dile como quieras, vale, de esto ya hablamos un momento después. Pero en medio, entre estas 2 partes, tiene que haber un crecimiento específico. La mayoría de las personas no tienen personalidad. Aunque se ofende a veces, y no quiero ofender a nadie, pero lo que me refiero es lo que se llama una personalidad integrada. Sí, tienen su personalidad, yo soy así, ya está, vale, de acuerdo. Pero no en el sentido de una unión entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace, sino que ahora pienso esto, luego siento otra cosa y termino haciendo otra cosa. Son 3 cuerpos totalmente diferentes y que hacen cada uno lo que quiere. Esta sería la primera etapa. En la etapa espiritual tienen que estar de acuerdo, aunque no al 100% siempre si tú quieres, pero tienen que estar de acuerdo lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Tiene que haber una coherencia. Para eso se tiene que tener una personalidad fuerte. No me refiero a fuerte dominante, sino fuerte integrada, de verdad. Y esto es lo que trabaja el crecimiento personal. Lo que se llama actualmente crecimiento personal son cursos para valorarse, para sacar la autoestima, para aprender a saber que la mayoría de las cosas de tu vida dependen de ti, que si tienes dinero, aunque sí que hay circunstancias y karma también, que a veces no te dejan tener dinero, ¿vale? Pero en principio, si no hay un karma específico, es posible tener dinero si usas tu mente y tus capacidades de una manera coherente. Pero para eso tienes que irte esforzando en eso, integrar tu personalidad. Todos los cursos que ahora se hacen de coaching, incluso mindfulness también, que ahora se está trabajando bastante, todas esas cosas que son diferentes y que trabajan con elementos diferentes, y los que llamamos de crecimiento personal, que son más genéricos, el conseguir tus objetivos, el secreto, el libro El Secreto, cosas de ese estilo, el curso también que doy yo, etcétera. Todos lo que buscan es ir ayudándote a integrar esa personalidad y llegar hasta el punto en el cual ya no estás entre la masa, sino eres una persona que puede decidir su vida, insisto, no al 100%, pero puede decidir su vida y empieza un camino decidido por él mismo. Ahí nos podemos equivocar o no, pero aprendemos por decisión propia. Esto es importantísimo, señala un hito en la evolución humana.
Señala un hito importantísimo, porque a partir de ahí es cuando, por un lado, durante un tiempo nos dedicamos a conseguir lo que se nos ha dicho que nos va a dar la felicidad, normalmente dinero, amor, coche, casa, todo lo material, hasta que nos damos cuenta de que, vale, sí, pero no nos llena, y entonces empezamos a mirar más hacia allá. De verdad, no porque nos lo hayan dicho que hay un Dios o que hay una religión, unas normas, un cielo, todo eso es de antes de entrar en la personalidad integrada. Cuando tienes una personalidad integrada, suenan cánticos de que hay otras cosas, pero tú eso ni te enteras, ni te interesa, pero sí que empiezas a sentir algo, empiezas a mirar hacia otro lado, hacia las otras personas, etc. Y ahí empieza el camino espiritual. Entonces, ahí en el camino espiritual ya se trabaja de otra manera, con otras visiones, lo que se busca es conectar con el alma y empiezan a utilizar otras herramientas que son las de contacto con el alma y punto, ¿vale? No necesitas ni técnicas mentales para conseguir dinero, ni nada de eso, porque en realidad lo que haces es conectar con lo que tu alma quiere y tu vida va en paz. Ahí sí que hay paz, ¿vale? Y estás en el nodo norte, trabajando en el nodo norte. Antes, también puede ser espiritual, trabajando con el nodo sur, pero te das cuenta que nada funciona. Bueno, nada no, pero muy pocas cosas. A medida que te vas enfocando con el nodo norte, las cosas se empiezan a equilibrar y entonces ya estás en ese camino espiritual. Bueno, ya me he ido por las ramas porque ahora no sé por qué puñetas estaba diciendo todo eso. A ver, ¿me podéis refrescar la memoria al profe despistado que soy? Para explicar la diferencia entre crecimiento personal y Sí, espiritualidad. Sí, bueno. Sí, bueno, lo del crecimiento personal y después... Hacer un breve resumen de la diferencia que hay. Me parece que breve no sé, pero al menos lo he hecho, ¿no? Se ha entendido la diferencia entre esas dos cosas. Vale. Es que sé que son temas que hay que aclarar más de una vez porque es que si no, no dan a entender exactamente qué. Bien, volvamos al positivismo, que era esa la idea inicial. Entonces, en los cursos de crecimiento personal, ¿vale? No en la espiritualidad, en los cursos de crecimiento personal, una de las primeras normas que se dicen es que tienes que ser positivo. La mayoría venimos a este mundo, al del crecimiento personal, con la tendencia heredada por la sociedad y la educación de los padres, etcétera, en las cuales lo que prima es el piensa mal y acertarás, frases hechas, el nadie te va, arréglate tú porque nadie te va a ayudar, por ejemplo, es más fácil que pase lo peor, o sea, siempre espera lo peor porque así no te desilusionarás. Son frases de ese estilo que, bueno, así mismo no me las dijo mi madre, pero bueno, iba por ahí, yo lo recuerdo más o menos, ¿no? Y que te van haciendo que seas más bien lo que llamaríamos una persona pesimista. Cuidado que depende de la manera de ser. Por ejemplo, una persona Virgo, el signo en Virgo, el sol en Virgo, es más, en general, hay excepciones para todo, pero es más pesimista que una persona Sagitario. La persona sagitariana de sí mismo tiene mucha energía optimista y no se nota tanto esa educación recibida. O algo así, una parte de esa persona se ha rebelado contra esa educación. Pero básicamente la sociedad, tal como está montada, es para que seamos negativos. En lugar de positivos, negativos. Y eso, en parte, tiene que ver con la necesidad de control que tiene el establishment, desde la política, las grandes economías, hasta casi todas las religiones, ¿vale? Las estructuras religiosas, no la religión, ¿vale? La filosofía religiosa es una cosa casi siempre buena, pero lo que son las estructuras montadas encima, la jerarquía católica, la jerarquía islámica, etcétera, lo que buscan es el control y el poder, ¿vale? Entonces, todos estos lo que quieren es mantenerte bajo su control y lo que no quieren es que cojas esa personalidad integrada. El que puede defenderse del establishment es el que tiene una personalidad integrada. El que solo tiene eso que decía, la mente por ahí, las emociones por acá y el cuerpo por otro lado, siempre es un juguete a las manos de los manipuladores de la publicidad o de la educación o de lo que sea. Es manipulado muy fácilmente. El que tiene una personalidad firme ya no tanto. O muy poco o nada, incluso. Cuando ya está entrando, como digo, en el camino espiritual porque ya lo ha trabajado. Entonces, todo lo que es negativo, lo primero que se te dice es tienes que aprender a ser positivo. Lógico, porque hay que combatir eso. Hay que combatir esa negatividad que hay. Tenemos que aprender a creer que es posible.
Por una razón muy fácil de entender. Si tú no crees que algo es posible, no lo vas ni a intentar. Aunque digas que sí, da igual. Si yo no creo que sea fácil adelgazar, y desde luego lo tengo muy metido aquí, aunque me ponga, porque me han convencido, a hacer una tabla de gimnasia o que me vaya al gimnasio, no voy a adelgazar. O voy a adelgazar, pero luego al cabo de poco volveré a engordar y quedará igual o peor. ¿Por qué? Porque yo no me lo creo. Yo creo lo contrario. Y al decir yo, y ahí es también donde tenemos que tenerlo en cuenta, es mi inconsciente, las creencias internas que tengo, no el consciente. Porque yo conscientemente, racionalmente, ya sé, porque me lo han dicho, porque lo he leído, porque lo he podido comprobar, que si no me creo algo no lo voy a tener. Y que si me lo creo, al menos es más fácil que lo consiga. Eso racionalmente ya lo sé, pero mi inconsciente no. Más bien tiene las grabaciones de lo que he oído a mi madre, a mi padre, a mis educadores, a los profesores, lo que he vivido mientras era pequeño. Son muchos años de programación mental inconsciente de negativo. Por eso hay que luchar un tiempo, luchar es un decir, para aprender a ser positivos. O sea, sí hay que aprender a ser positivos. Solo que se llega a un punto en que a veces se convierte en una especie de dogma religioso tan estricto que entonces cada vez que alguien dice algo, que usa la palabra no, por ejemplo, es una de las frases que decimos siempre, no uses la palabra no. Ninguna negativa, no, quizás, pero, en todos los cursos de crecimiento personal se suele insistir mucho en eso. Pero claro, resulta al final que no sabes qué decir. Si yo tengo que decir, no me gusta la naranja, ¿cómo lo digo? Para que no sea negativo. No sé. Verbalmente tenemos que usar esas palabras, queramos o no. Y yo me acuerdo que a veces he dicho, en reuniones de amigos y conocidos así, me ha escapado esa frase de no sé qué. Y lo primero que hay que no, negativo no tienes que ser, el no lo tienes que decir. ¿Cómo que no? ¿Vale? Entonces se convierte en un dogma, digamos que llevado al extremo. Sí es cierto que tenemos que aprender a ser positivos, ¿vale? Pero por las razones, no porque sí, no porque el ser positivo del todo sea bueno, que va, porque entonces no nos enfrentamos a las realidades. No se puede decir que hoy hace un día malo, porque eso es negativo. A ver, de acuerdo, tú tienes que entender que aunque llueva, para ti, por ejemplo, y no te guste llover porque querías ir a pasear, eso no es malo, no es negativo gordo, simplemente es un freno a lo que tú querías hacer y tienes que cambiar de planes. Y como no nos gusta, pues no nos sentimos del todo bien. Vale, muy bien. Categorizarlo de negativo en el sentido profundo, no, porque entonces te amargas. Pero a la vez, es verdad, yo quería salir, no puedo y me ha jodido el día, lo siento. Por lo tanto, es un día malo para mí. No, ¿me entendéis lo que quiero decir? No hay que centrarse en no ser negativo. Lo que hay que es aprender a buscar lo positivo, porque es cierto. Y durante un tiempo, sobre todo si acabamos de entrar en el crecimiento personal, sí que es bueno insistir en la positividad, pero más que nada en programación. En relajación, en meditación, usar sistemas, técnicas mentales que repetirte frases positivas, que te vayan condicionando positivamente tu inconsciente. Pero el inconsciente no se cambia con la palabra, se cambia con el pensamiento y las imaginaciones. Por lo tanto, el hecho de decir, por ejemplo, si yo tengo mala salud, decir estoy sano, aparte de oír aquí un jajaja enorme, una carcajada bestial, porque el cerebro va a decir, ¿tú qué estás diciendo? ¿Vale? No se lo va a creer, imposible. Si estás mal porque te está doliendo algo, ser positivo ahí no funciona. Pero sí que puedes entrar en un estado en donde la mente consciente se tranquiliza un poco, relajación profunda, meditación, y imaginarte que estás sano, por ejemplo, y repetirte la frase de estoy sano, perfecto, feliz, etcétera. Busca una frase que tenga que ver con eso. Entonces, estás haciendo positividad, pero estás hablando con el lenguaje del inconsciente. El lenguaje del inconsciente son las imágenes, no son las palabras. Las palabras las usamos para confeccionar o plasmar una idea, pero tenemos que imaginarla y a poder sentir la emoción que tiene que ver con eso. Eso es lo que programa el inconsciente. Eso es lo bueno de ser positivo,
O sea, positivizar, pero para el inconsciente, no para el consciente. El consciente, ya te digo, da igual. Piense lo que piense, la parte consciente, la que manda es el inconsciente. Y esa es la que tienes que convencer. A medida que vas entrando en ese camino, primero el crecimiento personal y luego el espiritual, vas cambiando. Llega un momento en que, aunque tu cuerpo recuerda situaciones negativas, porque has vivido situaciones malas, por ejemplo, de mala salud, o tu mente y tus emociones recuerdan situaciones complicadas, amorosas, situaciones complicadas económicas, por ejemplo, laborales, etcétera, las recuerda, pero también recuerda, porque lo ha visto, que ha ido pasando, que a medida que tú vas centrándote en, digamos, las leyes cósmicas, buscar tu alma, conectar con tu alma, etcétera, van pasando menos a menudo esos problemas y cuando pasan ya no lo ves tanto como un problema, sino como solo un desafío, algo que todavía no tienes del todo arreglado. No lo controlas bien y, por lo tanto, causa problemas. Pero una cosa es problema y la otra es gordo problema. Antes eran problemas muy graves, luego han sido problemas, finalmente están problemillas y cuando ya estemos más arriba, ni eso. Pero eso sí que va mejorando. Y entonces ya no necesitas ser positivo, en el sentido de cuidar con tus palabras, de no decir que es lo que se dice ahora, ¿no? Por eso es algo que cuesta de explicar y además, por ejemplo, los que me estáis oyendo, si sois de los que, como estamos hablando con mis alumnos, ¿no?, ya están bastante trabajados en este tema, ellos lo entienden bien y no eso, pero vosotros recordad que si todavía estáis entrando en esto, sí, tenéis que aprender a ser positivos. No dogmáticamente, ¿vale? Es decir, no te va a salir pústulas por la cara, no te va a provocar ningún problema el ser negativo a veces, pero sí corregirlo, ¿vale? Eso que se dice a veces, una de las maneras de hacerlo es cuando alguien te ofrece algo positivo, te dice, ¿por qué no haces esto? Y lo primero que piensas o dices es, no, es que esto yo no lo puedo hacer. Y en cambio te gustaría hacerlo. Cuidado, si es algo que no te gusta hacer, pues te da igual. Pero si es algo que te gustaría hacer y lo primero que piensas es que no puedes, pues busca ponerte otra frase a la que has terminado de decir esa negativa. Muy bien, de acuerdo, eres así. No te fustigues, no te castigues por ser malo, negativo, pero sí dite, vale, pero puedo aprender a hacerlo. Simplemente con decir eso ya estás cambiando, positivizando eso. O aprenderé a hacerlo, o puedo aprender a hacerlo, o en cuando decida lo haré, busca algo que... Pero sobre todo que te quede una frase a ese inconsciente de que puedes o podrás con el tiempo necesario, etcétera. Porque de eso es lo que se trata. ¿Ves? Algo que quería también, es que es tan amplio este tema que me pierdo, me voy por las ramas, pero es que esto a mí, he visto que causa muchos problemas. Actualmente se ha puesto de moda el decir todo el mundo puede ser emprendedor. Anda, que no ha causado problemas esto. Todo el mundo que se ha quedado en el paro puede coger aquí en España al menos se ha hecho mucho, ¿cómo se llama eso? Capitalizar el paro, o sea, tener un montón de dinero y dedicarlo a crear una empresa. A ver, yo siempre he dicho que todo el mundo puede hacer de todo, sí, claro, pero cuidado, con el tiempo necesario y la preparación necesaria. Alguien que no ha leído, que no ha aprendido a leer, no lo pongas a leer a Alice Bailey, por ejemplo. Va a tener una indigestión que justo acaba de aprender a leer y le pones a leer a Alice Bailey. Va a tener indigestión. No se puede, ¿no? Es que todo el mundo puede. No. Cuando esté preparado, sí. Una persona que ha estado trabajando toda su vida en una fábrica y ahora pues lo despiden porque las fábricas se va al garete y le dicen, va, ahora puedes hacerte emprendedor. ¿Y qué suelen hacer? Pues vale, cogen el dinero y montan un bar. Porque, claro, eso no necesita tantos estudios, ¿vale? O un tipo de trabajo así. ¿Qué ocurre? Que al cabo de un tiempo se han fundido todo su capital y tienen que cerrar. Y ya sin capital alguno. Esto no es correcto. Se ha hecho mucho daño con esto. Entonces, ¿que todo el mundo puede ser emprendedor? En teoría, sí, ¿vale? Pero no todo el mundo tiene desarrolladas las capacidades que tiene. O sea, todos tenemos capacidades, muchísimas. Como decimos, en astrología tenemos los 12 signos dentro, todo el mundo. Solo que tenemos algunos muy potentes, muy fuertes, sabemos usarlos, y otros que están ahí latentes, dormidos. Igual que en numerología, pues tenemos unos números que nos marcan mucho y otros que no los vemos, están ahí escondidos. Capacidades todos las tenemos todas, pero no desarrolladas. Entonces, no todo el mundo puede ser un emprendedor, ni es conveniente. Ahí ves donde los asesores en astrología, en numerología, etcétera, podemos ayudar. Una persona que no tiene para nada el número 1,
Y cuando empieza a hablar contigo, te lo pregunta y habla así, como que me gustaría montar. ¿Tú crees que iría bien si monto un bar? Hombre, la recomendación es que le diga que no, que guarde el dinero en algún sitio y que lo invierta, quizás, no sé, que guarde el dinero en algún sitio y que se busque un trabajo que le sirva para él, ¿vale? O, vale, de acuerdo, pero aprende a ser un emprendedor, aprende de verdad, no con los cursos de emprendeduría, que lo que hacen normalmente es quitarte el dinero. Aprende a ser tú mismo, aprende a desarrollarte crecimiento personal. Ahí sí que son muy buenos esos cursos, porque son personas que necesitan esto. Entonces busca algo que te sirva y trabaja en eso. Bueno, pues lo mismo, emprendeduría y el ser positivos. Es exactamente lo mismo. Sí, tenemos que ser positivos, es conveniente, hasta que nos sale solos. ¿Vale? Como digo, el crecimiento personal te lleva hasta un punto y a partir de ahí el camino espiritual, lo que en realidad lo único que hace, lo único que busca es abrir el canal para que entre el alma dentro de ti. O entras, ¿no? Que suena como o feo o peligroso. Que abres el canal de luz, de comprensión de tu alma para que captes, o sea, el alma que actúa a través de ti. Esto es más o menos así. Entonces, cuando el alma actúa a través de ti, no hay fallo posible. Y entonces es puro gozo. El alma es amor, amor, paz, serenidad, gozo, alegría. Ahí sí que... Pero no es que tengas que ser positivo. Eres tú la positividad en el movimiento, porque lo tuyo es positivo siempre, en ese sentido. ¿Vale? Pero eso hay que llegar ahí. Hay que llegar. Entonces, bien. Ay. Menudas parrafadas me marco yo. A la que me dais, ¿cómo se llama eso? Pábulo un poco, yo empiezo. Venga, va. Preguntas vuestras o comentarios vuestros. Porque si no, aquí me alargo que no veas. Anda, se han quedado pensando todos. No, una preguntilla. Vale, me alegro. Javier, dime. Sí, yo un poco hay veces que me comentan esto sobre lo del positivo y tal, entonces yo un poco también la idea que me he formado de esto es, por un lado, veo dos cosas. Uno, algo iluso de piensa en positivo, así rollo, como decir, piensa en positivo y todo irá bien, pero que un poco como, diríamos, creyendo en esa palabra per se, sin que implique un esfuerzo propio. Yo más un poco, como veo lo positivo, es un poco perder lo que sería el miedo al futuro, ¿no? Porque hay gente que lo que hace algo, piensa en positivo y saldrá bien. No, no es que tenga que ser bien solo porque lo pienses, es que tú ya has hecho tu acción, no te permitas, por ejemplo, que tu felicidad cotidiana esté truncada por el miedo a una acción que has hecho. Esperarte, yo qué sé, si te lo van a decir dentro de una semana, no estés una semana amargado hasta que te digan esto, porque tú todo lo que podías hacer ya lo has hecho. Y entonces un poco lo que veo, ¿no? El tema de pensamiento positivo lo veo como no amargarte por futuros acontecimientos, pero por otro lado trabajar en el presente para que lo que quieres pueda ser. O sea, es como un compromiso de no miedo y esfuerzo personal. Sí, el esfuerzo personal. Es una de las cosas que también por eso se obvia en la mayoría de ese tipo de cursos, para que haya más gente que se apunte. Si tú empiezas diciendo, cuidado, que este curso te va a dar mucho trabajo, la mitad desaparece en el segundo día. En cambio, si dices, no, tú tranquilo, aquí yo te enseñaré a que sin hacer nada, simplemente pensando, imaginando un poco, y ya vas a tener toda tu vida arreglada. Coño, entonces se apunta todo el mundo y encima pagan a gusto. ¿Vale? Que quede claro que eso es una estafa, que eso no funciona así. Es verdad que el positivismo es una de las herramientas y es importante ser positivo, como bien dices tú, porque es que si soy negativo me voy a pasar toda la semana amargado y si soy positivo al menos estaré con la idea de, vale, yo he hecho todo lo posible, lo sigo haciendo y creo que es posible que funcione bien. Y ya está. La idea es dar pie a que las cosas funcionen y la única manera es siendo positivo, que significa saber, creer, aceptar que es posible, no que va a pasar, que no es lo mismo. La gente piensa que el hecho de pensar de que voy a tener dinero ya significa que voy a tener dinero. No. Si tú piensas que no vas a tener dinero, estás cerrando la puerta. Eso sí está claro. Como lo cierras, ni vas a hacer nada. Como no sea que tengas una herencia que te está esperando, pues es difícil que tengas dinero. Porque tú mismo te has cerrado. Pero el hecho de ser positivo significa acepto que es posible perfectamente que yo pueda tener dinero. Punto.
A partir de ahí, vamos a ver, ¿cómo puedo hacer dinero? Venga, vamos a trabajarlo. Con la idea positiva, que es cada acción que yo hago para conseguir dinero, acepto, creo que es posible que me lo dé. Pero eso no es engañarse, porque engañarse sería, va a pasar seguro. No, a lo mejor resulta que esa acción que he hecho para tener dinero no me funciona. Y entonces, ¿ves? Ya decía yo que eso no. No, simplemente has emprendido una acción de las muchas que pueden funcionar o no. Eso que dicen, que en parte es un poco mito, pero que dicen que el Edison hizo 5.000 pruebas antes de encontrar el filamento correcto para tener la bombilla. Dicen que no eran 5.000, que esto es un mito, pero aún así cientos de pruebas sí las hizo, o sea, montones de pruebas hizo. La manera normal de la gente es pruebo esto, no funciona. Pruebo esto otro, no funciona. Pruebo esto, no funciona. Lo dejo, me voy a buscar otra cosa. Y, lógicamente, la bombilla todavía no se habría inventado. Este señor sabía lo que quería buscar y simplemente fue probando con muchas posibilidades, con la positividad de lo voy a conseguir, me va a costar, pero yo lo voy a conseguir. Y siguió hasta que encontró el adecuado, que luego se perfeccionó, pero de entrada encontró uno que ya podía vender y montó un imperio y no lo veas. Entonces, eso sería el positivismo, saber que hay que continuar trabajando, haciendo lo mejor que uno sabe y conseguir. Claro, si una de las acciones no funciona, vale, significa que esta es, como decía él, cada fracaso no es un fracaso, cada cosa que no funciona no es un fracaso. He aprendido lo que no funciona, o sea, he descartado una posibilidad. Quedan las otras, que alguna de ellas será la buena. Voy descartando, pero no fracaso, porque si lo intentas como fracaso, ves, el pensamiento negativo piensa como fracaso. He montado una empresa y ha fracasado, se ha hundido, como eso decíamos de los emprendedores. El verdadero emprendedor, que ya tiene esa energía dentro, no lo sentirá como fracaso, sentirá, vale, sí, me he equivocado en algo, o en varias cosas, y esto ha provocado que no funcione. Venga, va. A ver, ¿qué es lo que me he equivocado? ¿En dónde me he equivocado? Aprendo de eso y ya no lo vuelvo a repetir. Es un aprendizaje realmente. Y aplico otra vez otra prueba. Y generalmente esa gente son los que acaban teniendo grandes empresas o multitud de empresas. Muchos lo hacen. Esto sería... ¿Ves? Aquí es la diferencia entre España y Estados Unidos, con todos los fallos que hay, ¿eh? Pero en Estados Unidos se premia el fracaso casi. Aquí el fracaso es lo peor que puede ser, se tiene que esconder, porque entonces es que si eres un fracasado, o sea, has montado una empresa y no funciona, no vayas a decir eso a nadie, porque entonces nadie más te confiará nada. En cambio, en Estados Unidos se considera que si has perdido una empresa, has aprendido, y si has perdido 2 o 3, has emprendido varias cosas y no te han funcionado, tienes más conocimiento que el que acaba de empezar. Por lo tanto, puedes tener en la siguiente. Y te apoyan los inversores, ahí te dan dinero. Es muy diferente. Ese es el pensamiento positivo, en ese sentido, ¿veis? Que es como tú decías, hay que currárselo. Vale, ¿ves? Ya me ha dado pábula para... ya me he encendido yo. Es que yo lo he vivido conmigo mismo, en mi camino, ¿no? Me he dado mucha cuenta de estas cosas. Primero, la negatividad que yo llevaba encima. Vamos, los kilos de grasa que tengo ahora antes eran de negatividad. Como las he hecho de positivo, pues ahora es diferente. Pero entré en el mundo del crecimiento personal con el método Silva de control mental, que es famosísimo y muy antiguo, ¿no? Y lo primero era ser positivo en todo, etcétera. Y bueno, me fue bien, porque aprendí y vi que era capaz de hacer cosas que antes parecía imposible. Eso ahí me ayudó muchísimo a tener confianza en mí mismo. No me solucionó la vida, ni mucho menos, ¿vale? Casi nada. Pero sí en eso, que me ayudó a darme cuenta de la programación cerebral. Y a partir de ahí sí que empecé a cambiar y de eso. Y de ser una persona negativa, ahora me considero lo que se dice una persona positiva. Lo cual no significa que no use la palabra no, ni que todo se va a la... Cuando uno se cabrea, cuando las cosas no funcionan, evidentemente, punto, somos seres humanos y no pasa nada. Pero sí que a la que pasa un poco el cabreo de lo que sea, dices, a ver,
Vale, de acuerdo. No ha funcionado por alguna razón. Vamos a ver, ¿qué puedo hacer ya sé que este camino no funciona, venga, vamos a buscar otro. Con la idea de, es posible, voy a tenerlo, voy a conseguirlo. Tardaré más o menos, pero yo voy a hacerlo. A lo mejor no lo tengo en esta vida según qué. Ya lo tendría. Cuando hablamos de las iniciaciones, vaya, no cuesta. Venga, a ver, lo que queda por hacer. Bueno, es igual, yo lo conseguiré. Y a veces alguien me ha dicho, no te crees demasiado. Digo, no. Yo no digo que lo voy a conseguir ahora, ¿eh? Yo digo que lo voy a conseguir. Lo que no sé es en cuántas vidas. Pero yo me voy a trabajar para lo posible, lo antes posible. Y si es dentro de 20 vidas, pues será 20 vidas. Y si es una, mejor. En ese sentido. Bueno. Ya. Pues no sé, hemos empezado un poco tarde, pero ya son las 9:25. Bueno, a ver, eso me da mal rollo porque significa que hablo más que si fuera el payaso de la tele. Vamos a ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien tiene, los que estáis viéndolo y que tenéis contacto con el WhatsApp, si queréis hacer alguna pregunta, aprovecharlo? A ver, ¿cuál era la que ha dicho? Espérate, para ver si tú los ha dicho una, pero déjamelo verlo. ¿Cuál era? A ver... Vamos a ver. ¿Se puede ser infeliz y positivo? Bueno, sí. Hombre, evidentemente, como hemos dicho, la felicidad es un estado momentáneo que puede durar relativamente poco, ¿no? O puede hacer que dure un poco más, pero no es una cosa estática. Por lo tanto, la definición de persona feliz o infeliz, no hay nadie que sea feliz o infeliz, pero sí hay estados de infelicidad y de felicidad. En el estado, digamos, primitivo, antes de entrar en el camino del crecimiento personal, hay más infelicidad que felicidad. Eso sí es cierto. En el estado de crecimiento personal se alterna todo en plan Dragon Khan. Ahora soy muy feliz, ahora soy muy infeliz, vamos subiendo y bajando, que no veas. Porque en ese estado estamos trabajando mucho con el cuerpo emocional, con las emociones, entonces subimos y bajamos de manera muy bestia. Y luego, en el estado de crecimiento del camino espiritual, va reduciéndose la sensación de infelicidad. No desaparece del todo, nunca, no, siempre hay momentos, pero va aumentando la sensación de felicidad, sí. Pero insisto que la palabra felicidad ahí cambia mucho, ¿eh? La palabra felicidad, la mayoría se entiende como un gozo especial, fuerte o algo así. Al menos tal como lo pintan en las películas, es como andar entre nubes, con florecitas y lucecitas y pájaros que cantan, vamos, como Aladín y la princesa en eso. Eso no. A medida que vas subiendo, las emociones se equilibran y por lo tanto ya no subes tanto a nivel de gozo exagerado, pasional, ni tampoco te hundes tanto a nivel de sufrimiento, de miedo, sufrimiento, etcétera. Te vas estabilizando y te quedas en el camino de la espiritualidad en un estado de serenidad, de paz y serenidad, que es sentirse bien, pero no es nada fuerte. También por eso es un camino que mucha gente no le interesa, porque le gusta vivir sensaciones fuertes, que por eso se tiran del puenting, ¿no? O en el Dragon Khan, porque les encantan las sensaciones fuertes. El camino espiritual no es para estas personas, ¿eh? De momento, ya llegará en su momento, pero es más bien eso, una felicidad de sensación de estar bien. Me siento que estoy haciendo lo que quiero, me siento bien porque hago lo que quiero y me siento bien además porque estoy en el camino que me va a llevar a mi evolución, a estar mejor en ese sentido. Entonces, sí, hay felicidad y va desapareciendo la infelicidad. Pero insisto que el grado de emoción fuerte, el grado emocional, varía totalmente, se va estabilizando. A ver, hay la otra pregunta que había. Los tres. Saludos. Que no es fácil seguir al nodo norte, no, claro. Si fuera fácil no naceríamos, no haría falta. O viviríamos muy pocos años, ¿eh? Lo aprenderíamos en un par de años, ya para arriba otra vez. No, el nodo norte se necesita, de hecho, para aprenderlo del todo se necesita toda la vida.
Hay una frase que me gustó mucho de Richard Bach que decía, ¿cómo saber si ya se ha terminado tu tiempo en esta tierra? Dice, si estás vivo, es que no se ha terminado. Es una manera de decirlo. También es, ¿cómo saber si he aprendido todo lo que el alma quería que aprendiera? Si estás vivo, no lo has aprendido todo. Siempre hay cosas a aprender, a pulir, a perfeccionar, etcétera. Puesto que como venimos a aprender un camino muy complejo, el alma aprovecha todo lo que puede. Mientras tú eres alguien... mira, alguien que a veces una vez me preguntó, ¿y cómo hacer para vivir más años? Aprende. Aprende. Porque tu alma lo que ha hecho es nacer aquí y encarnarte para que aprendas. Si tú dejas de aprender, dejas de ser útil al alma. Y por lo tanto te pondrá en modo automático y ella se irá de vacaciones, el alma, entre comillas, y dejará que tú vivas lo que tu cuerpo biológico puede vivir según tu biología, genética, etcétera. Y se acabó. Ya está. Ahora bien, si tú eres alguien que independientemente de la biología, de cómo estés físicamente, puedes estar en una silla de ruedas, daría igual eso, es lo que estoy diciendo, ¿no? Porque independientemente de cómo estés, eres alguien que sigue aprendiendo, y no me refiero a leer libros, que puede que para ti sí lo sea, los que sabéis de numerología, que tienen 7, va a aprender con cursos, con libros, con cursos de internet, da igual, ¿no? Aprender, vale. Pero hay otras personas que no, 3 no va a usar libros, un 1, ¿no? O algo así. Pero si tú aprendes en el sentido de crecer personalmente, saber cada vez más, aprender de experiencias, etcétera, eres alguien que aprovecha y se empapa de sabiduría, el alma va a mantenerte tanto como pueda. Va a poner los parches que haga falta hasta que ya no pueda aguantar más tu cuerpo y entonces te dirá, venga, vaya, te dejo descansar. Y entonces podrás irte. Es como nosotros, si compramos un coche que no sale rana, de esos que te arrepientes toda la vida de haberlo comprado porque es una porquería, enseguida te sale con problemas, etcétera, a la que puedes te compras otro, ¿verdad? Bueno, no sé, yo a mí me pasó una vez y ya sé de qué hablo eso. Entonces, pero en cambio, cuando compras uno de esos coches que duran y que no te dan problemas y que por mucho que te digan que es que ya es muy viejo y que hay modelos mejores, pero es que te funciona, va perfectamente, pues lo vas a aguantar y si es necesario te gastarás dinero en repararlo para que te dure más. Exactamente lo mismo, nosotros somos ese coche y si el alma se ve que nuestro coche funciona y sirve para lo que quiere que sirva, pues va a alargar la vida tanto como se pueda. O sea, que todos tenemos un tiempo de vida, más o menos, según eso, la biología, etcétera, todo, el karma también, todo, pero que el alma puede posponerla y alargarla bastante. Y a la vez también, a veces, acortarla. Acortarla no a nivel biológico, pero sí pasar de ti y, bueno, ya te morirás cuando te toque y se acabó. Eso sí es cierto. ¿Vale? Vale, entonces, ya creo que no hay ninguna otra pregunta. Vosotros ir pensando que si no cerramos con el chiringuito, ¿eh? Uy, ¿dónde voy? No tanto. Pues, la vida es preciosa, sí. La madre naturaleza bellísima, sí, aunque la estamos estropeando. Y mi vida mejorará muchísimo, seguro. Vale. Pues está bien. Está muy bien, ¿eh? Tus deseos y tu formulación de que, vale, que no eres muy feliz todavía, pero que estás en ese camino y sabes ver lo positivo. Es cierto... Ese David, ¿eh? Ese David. Oh, perdón. Sí. Es que contesta a Dolores, perdón. A Dolores, sí, como contesta. Dolores es la que he preguntado lo de si el positivismo tiene que ver con la felicidad. Sí, vale, perfecto. Una de las cosas que, bueno, ya a raíz de todo esto que estamos hablando, de la felicidad sobre todo, en mis cursos, sobre todo en el de meditación y en algún otro, hablo de que el amor, la gente espera encontrarlo fuera porque cree que es algo de fuera. Y en todos los cursos, en todos los niveles, siempre se te suele decir, tienes que desarrollar el chakra cardíaco, tienes que aprender a amar, ¿vale? Por un lado está mal dicho. Aprender a amar no hace falta. Aprender a dejar salir nuestra alma, sí. Eso es lo que hace falta. Pero el alma es puro amor. Por lo tanto, a la que tú sueltas tu alma, te abres al alma, eres una persona que ama. Punto. No hay que aprender nada, ¿vale?
Y además la gente lo confunde con el amor a una persona, el amor de pareja, el amor sexual, el amor de pareja. No, por un lado no es que haga falta aprender a amar de esa manera, porque amar todos sabemos, ¿vale? Biológicamente sabemos. Otra cosa es que no lo hacemos bien, pero ya porque se interfiere la personalidad. Pero yo lo que quería era terminar hablando de algo que no se tiene muy en cuenta, y es que ahora voy a usar varias palabras que son sinónimas. Amor, armonía, belleza, paz, equilibrio. No sé si me dejo algo, pero bueno, estas ya es suficiente para eso. Son todas palabras que buscamos fuera y pensamos que cuando tenga la suerte de encontrarlo, seré feliz o lo voy a pasar bien. Por ejemplo, es que el mundo es muy feo, no le veo belleza. Entonces voy a buscar lugares donde haya belleza. Eso se suele hacer. No, la belleza no está fuera, la belleza está aquí. Necesito encontrar a alguien a quien amar. Esta es una de buena también, porque te aseguro que personas a quien amar te van a sobrar. No es el problema encontrar a quien amar, sino tienes que encontrar cómo amar tú, porque el amor está aquí dentro, no ahí fuera. No es cuando encuentre la persona adecuada podré amar, no es cierto. La persona que decimos adecuada es la que nos despierta y como cuadra mucho con nosotros, pues nos llama. Y entonces sale nuestro amor hacia allí. Pero simplemente porque, bueno, ha encajado llave y cerradura, para que nos entendamos. Pero no porque el amor esté ahí o porque dependa de eso. Ahí todo depende de nosotros, de que lo saquemos. La armonía. Es que mi vida es muy inarmónica. Vale, pues pon armonía dentro de ti. Es allí donde tienes que buscarlo. Siempre vamos a lo mismo, en nuestro interior, la felicidad para encontrarlo. Quiero encontrar la felicidad. ¿La estás buscando fuera? ¿Estás buscando la felicidad? La felicidad está aquí, solo tienes que abrirte a ella. Ya sé que no es fácil porque estamos hablando de algo un poco más filosófico, pero sí que se puede ir despertando usando los sinónimos. Eso es una cosa que enseño, insisto, en el curso de meditación y en algún otro que lo hago, que es, si hay sinónimos, si trabajamos alguno de esos, despertamos todo lo demás a la vez. Quizás no igual, pero sí que cuando sientes paz en tu interior, es muy fácil amar. Cuando amas, es muy fácil sentir paz. Cuando sientes serenidad, es muy fácil sentir amor o sentir paz o sentir armonía. Cuando trabajas la armonía, es muy fácil sentir amor, etc. Todos son sinónimos. Y hay uno de esos sinónimos que es muy fácil de trabajar, que es el de la belleza. La búsqueda de la belleza. Hay una meditación que se llama meditación de la belleza, en la cual lo único que intentamos es hacernos conscientes de la belleza que hay. Si tú miras delante de ti, algo bello hay, seguro. Otra cosa es que no lo sepas ver o que estás acostumbrado a no verlo. Yo me acuerdo de una excursión, ver un bosque, ahí abajo vamos varias personas, ver un bosque al lado, estamos en una montaña, subimos y ahí vemos un bosque muy grande al fondo. ¡Qué maravilla! Un bosque perfecto, verde, no sé qué. ¡Oh! Y salta uno y dice, mira, ahí hay un árbol muerto. La verdad. ¿Entendéis qué quiero decir? Esa persona se ha anulado para ver la belleza. Claro que hay un árbol muerto. ¿Y qué? O una torre eléctrica que estropea todo el paisaje. No, lo estropea porque tú lo has decidido. No digo que sea hermosa. Bueno, tiene su hermosura a nivel de ingeniería, ¿no? La torre eléctrica. Pero tú decides si hay belleza o no. Es algo tuyo, no de fuera. Lo que hay ahí es un hecho, unos árboles, una torre y un árbol muerto, ¿vale? Muy bien, eso es un hecho físico, pero la belleza es una decisión personal, si es bello o no. Anda que no me he cansado yo de ver cuadros que a mí no me dicen nada, que los veo feísimos. Y hay gente que dice, wow, y que pagan millones por esos cuadros. Yo nunca lo he entendido, pero es que yo no soy capaz de ver la belleza ahí, que conste. No digo que no la tengan, yo no la sé ver ahí. Pero otros sí. Entonces, si otros lo ven y yo no lo veo, ¿es que los otros tienen mala vista? ¿Son ellos los que necesitan gafas? ¿O soy yo? No es eso. La belleza está aquí. Bien, pues sabiendo eso, la belleza puede ser de muchas maneras. Y las puedes potenciar, porque si tú en un momento determinado ves belleza abrumadora, fuerte,
lo que tú sientes como belleza abrumadora, en ese momento estás sintiendo amor. En ese momento estás abierto al alma. No sé si os ha pasado estar en una puesta de sol, ver una puesta de sol, ver en una puesta de sol, sea en la playa, en la montaña o desde tu terraza, da igual, o una ventana, pero una puesta de sol de esa que te quedas embobado mirándola de preciosa que es. Seguro que en algún momento habéis visto una. Esos segundos en los que se te para la mente, simplemente estás viendo esa belleza, estás bebiendo la belleza, sintiéndola, ahí está el alma. Ahí está la felicidad, ahí está la quietud, la paz, la serenidad, la armonía, el equilibrio. Por lo tanto, puedes potenciar en tu vida actividades, momentos, situaciones en las que puedas ver eso. Ver, pero también sentir. Músicas. Una música que te hace sentir algo especial. No una que te hace, vamos a bailar, vale, de acuerdo, eso está muy bien, ¿vale? Pero eso no te va a dar eso que estoy diciendo. Estoy hablando de músicas de la clase que sea, pero que te hacen sentir, que seguro que hay alguna, esa sensación de que casi te saltan las lágrimas, de arrobamiento, de paz, de... Ese tipo de música. ¿Sí? ¿Y cuándo sabes que es emoción y cuándo sabes que es el alma? Bueno, no le des tanta importancia, mira que eres mental tú también. No, porque hay veces que... No, porque últimamente estoy muy sensible, o sea, no sensible, sino que... Eso, que digo yo, pero coño, que... Suéltate. No llorona de llorar, no, es de bonito, ¿sabes? Y digo, pues, digo, a ver si es que mi luna está intentando ahí salir como o A ver, no sé si, claro, no sé si a mí es... me está pasando últimamente exactamente eso. Esta misma tarde estaba escuchando, por casualidad me enteraba una música, luego me envía otra, eso que se hace en internet, que vas navegando, y he ido a parar a unos que estaban cantando y me han saltado lágrimas. Y era una sensación. La emoción es una cosa, bueno, esto era emoción, sí, pero probablemente tenía que ver con el alma, porque la diferencia está en que la emoción te hace sentir intensamente. El alma te hace sentir una emoción, pero tranquila. No hay sufrimiento de ninguna clase. Al contrario, es, ay, qué bien, me gustaría que no parara nunca. Y digo yo, ¿por qué coño estoy llorando? Es que me pasa, me saltan las lágrimas. Y dice que estás triste. No, que va, esta canción no es triste. Pero, y además es que no siento nada especial, simplemente es, ay, y saltan las lágrimas. Bien, pues eso no es emoción. Eso sí, tiene que ver con emoción, si no, no saltarían las lágrimas. Pero es una emoción limpia, porque viene del alma. Se llama arrobamiento, arrobarse. Es que incluso uno se pone casi rojo muchas veces. Es una sensación de paz, de bienestar, de que te gustaría que no terminara nunca, cosas de ese estilo. Pero no es un ¿vale? Hay canciones que te mueven, que te hacen sentir con energía y todo eso. Sí, están perfectas. Esas no son las que estoy diciendo. Son, digo, músicas, canciones. Es una manera muy fácil de aumentar en tu día a día los momentos de conexión con el alma. Porque en ese momento te sientes así, mirando la belleza, escuchando música que sea bella para ti, evidentemente. Hay muchas maneras, muchas maneras. Si te hacen un masaje, es belleza física, de placer físico. El placer es belleza, armonía, belleza, equilibrio. Según qué placer, porque otro se mueve mucho y entonces no tanto. Que también, pero no te conecta tan bien con el alma normalmente. Pero la sensualidad, sí. ¿Vale? No tanto quizás la palabra placer, sino la palabra sensualidad en ese sentido, es la que te lleva también a eso. Aumenta en tu vida eso. Eso es ser positivo, porque claro, a la vez estás llenando espacios positivos, de energía positiva en ti. Cuantos más tengas, mejor estás preparado para afrontar alguno que tarde o temprano vendrá. El gili de turno que te toca las narices, por ejemplo. Y tú, por mucha alma que tengas ahí, lo que harías sería clavarle un cuchillo. Y dices, vale, no lo haré lo del cuchillo, pero tampoco lo abrazaré porque no puedo. Entonces me voy a ver una puesta de sol y, ay, bueno, pobre hombre, qué bien, ¿no? Y ahí se te va. Yo creo que sería la mejor manera de ser positivo, el buscar eso que te ha hecho ser positivo, pero de otra manera, no mentalmente, no con palabras, sino con sentimiento profundo de paz, porque realmente eso es lo que hay, sentimiento de paz. Bueno,
Me parece que terminó bien, ¿no? Terminamos bien con esto. Es un buen ejemplo, creo, un buen consejo. Y yo es lo que estoy intentando hacer en toda mi vida, todo lo que puedo. Entonces me he vuelto en ese sentido muy jupiteriano, para los que saben de astrología, jupiteriano, sagitariano, ¿no? De disfrutar de la vida, pero en ese sentido, no el disfrutar en exageración o con cantidades o con muy fuerte, no, disfrutar en paz, tranquilamente. Otro ejemplo que también, bueno, a mí me sirvió también, es la gente que necesita, bueno, un ejemplo con eso de la felicidad. Hay gente que necesita ir de vacaciones para salir de su vida. O sea, no, por ejemplo, Claro. yo, por ejemplo, ahora mismo digo yo, es que tampoco me tengo que ir a ningún lado para disfrutar de nada. O sea, que sí, que a lo mejor puedo ver algo, pero es que estoy bien. O sea, es que estoy tan bien que no me hacen falta vacaciones. O sea, Bien, esto lo digo yo hace años y nadie se me cree. Nadie me cree. exacto, digo, vacaciones, pues bueno, pues no sé, me gusta lo que hago, me gusta, no sé, entonces no necesito vacaciones. Se necesitan vacaciones cuando lo que estás haciendo no te gusta. Te está Exacto. creando estrés, te está cansando, entonces necesitas descansar. Está correcto, es normal. Mm. Y yo cuando me lo preguntan a ver, ¿tú haces vacaciones? No, pero nunca, no. Y tú los días de fiesta, digo, ¿qué son eso? Es que yo no tengo días de fiesta. O sí, pero para mí todos los días son fiesta. Sí, o vacaciones Haciendo lo que te o gusta. viajes, o sea, viajes, en plan, no, es que Sí, sí, o necesito viajar, viajar, necesito exacto. desconectar, necesito viajar, no sé qué. Digo, pues yo ahora, Lógico, antes sí. sí, pero ahora ya digo, bueno, sí, si voy bien, si no, pues no pasa nada. A ver, también viajar está perfecto, claro que Sí, sí. Pero cuando se necesita, entonces significa que todavía no tienes esa paz en tu trabajo. mm, Cuidado, no es que sea algo malo, es bastante normal y habitual, ¿vale? En la vida. Pero, bueno, uno de los objetivos de alguien en el camino espiritual, ya no en el crecimiento personal, en el camino espiritual, es encontrar un trabajo en el que se sienta paz y en el cual no se te ocurre pensar en dejarlo porque es que no es trabajo, la palabra trabajo, sino estoy haciendo algo que me gusta. Si hay gente que se mata en un hobby, en el sentido de, yo qué sé, un hobby de escalada, ya me dirás tú, con lo que cansa, ¿no? Entonces dices, a él le vas a decir, oye, pero es que cansa mucho. Y digo, a mí no me cansa, yo hago lo que me gusta y punto. ¿Vale? Pues si estás haciendo lo que te gusta, ya no es un trabajo. Ay, para Entonces, los que han dicho que, no sé si ha sido Berta y David, que ahora están en un de esto de que no están felices, que no son felices. claro. Que eso, bueno, como lo verán después, es que o sea, yo estaba ahí, tú me conociste así. Y yo estaba así, o sea, en plan de, lo veía todo negro, veía el árbol muerto, por así decirlo, el árbol muerto, pero llevo 4 años, bueno, 4 años con Josep, pues no sé cuánto, sí, 5 años o 4 años, Voy a perder y la cuenta. claro, claro, ha ido mejor, primero ha ido poco a poco, pero ahora mismo llevo un año que estoy, pues eso, lineal, como tú decías antes, ya no hay tanto subidones, sino que ahora es lineal, que sí, que a lo mejor hay un subidón, un bajoncillo, pero es lineal, o sea, es todo lineal, no necesito una adrenalina fuerte, no necesito, incluso con la comida, no necesito, antes también muchas veces pasa con la comida, que necesitas, como que tienes ansiedad y necesitas comer, incluso ahora con la comida igual, ni con la comida, ni con emociones fuertes, ni nada de eso, o sea, ahora es como bastante lineal, o sea, que se sale de ahí, se sale del pozo. Si le Sí, hacéis sí. caso a Josep y ponéis esfuerzo. Lo que pasa es que cada persona tiene su tiempo. Digamos que tú dices que más o menos unos 4 años es lo que has necesitado. Habrá personas que necesitarán 20 y otras que con un año ya será suficiente. Depende de lo que traigamos de otras vidas, de lo que estemos preparados, ¿no? Eso, claro, no lo podemos saber. Pero sí que desde luego, bueno, con un año lo dudo. No creo que nadie con un año consiga eso, ese camino de primero subir y bajar y luego estabilizarse. Necesita normalmente más de un año, ¿vale? Pero bueno, tu tiempo está, no es exagerado, más bien No, está bastante bien, en no, 4 años. a mí se me ha hecho largo. Hombre, cuando estás pasándolo, Claro. sí, se dice largo. Lo que Ahora lo pasa es veo y que, digo, además, genial. eso a ti te ocurrirá ahora cuando te encuentres con gente a la que podrás aconsejar y que le pasará eso. Entonces, ¿cómo le dices, no, si es que esto necesita años? Fíjate que yo tampoco bueno, sí te lo decía, pero
intentaba suavizártelo. No, tú vas a conseguirlo, etcétera. Porque es que a veces te desengaña mucho que te digan, no, si tú necesitas 20 años. Bueno, yo no lo puedo saber, ¿eh? Cuánto se necesita no lo puede saber nadie. Pero me refiero que a veces sí ves que es alguien que le queda mucho y otros que va bastante rápido. Que conste que en ti yo siempre vi, y te lo dije, que está bastante preparada, no necesitarás mucho. Pero bueno, a partir de ahí, cada uno tiene su propio camino y ese es el bueno, simplemente, el de cada uno. Y lo importante es, bueno, que tú lo digas por eso, porque otros estarán pensando, lo que cuesta o cuánto me va a costar. Yo no sé lo que he tardado realmente, porque es que, como además hay etapas en las cuales hay como mucha tranquilidad, porque en la vida normal tienes tranquilidad también, y ay, mira, ya lo he conseguido. Y luego resulta que volví a caer. Cuando era joven, por ejemplo, yo a los 20 años pensaba que yo ya era maestro casi. ¡Wow! Hombre, yo maestro no, pero sí que me he dado cuenta. Sí que me he dado cuenta. Perdón. Sí que me he dado cuenta que como que la vida me la ha puesto. Las enseñanzas me las has puesto fácil. Por ejemplo, hay gente que yo escucho su historia y digo, joder, como yo siempre pongo el ejemplo de, yo he aprendido que el fuego quema quemándome una yema del dedo, pero hay gente que ha aprendido que el fuego quema quemándose todo el brazo. Sí. Por eso lo siento así porque, claro, escucho las versiones de otras personas y digo, joder, yo no he llegado a eso, pero sí que es verdad que la vida como que me ha querido enseñar esos problemas para que pueda empatizar con las personas que puedo ayudar, pero sin quemarme todo el brazo. O sea, sí, yo sé que el fuego quema, te puedo entender que va, pero no ese dolor tan profundo que a veces noto las otras personas o las experiencias que me cuentan que yo me quedo flipando. Pues digo, vale, por lo menos yo lo he tenido fácil, que de ahí entiendo mi carta de, bueno, tampoco es tan complicada mi carta. ¿Verdad? Una carta normalita, está bien. Bueno, ¿algo más, Javier? ¿Quieres preguntar alguna cosa? No, yo creo que ya ha quedado claro el tema. Yo creo que sí, desde luego hemos dado muchas vueltas, pero precisamente de eso se trata, de ir... si habéis hecho alguna de las meditaciones que se llama meditación con pensamiento semilla, y si no, pues en los cursos que hago yo se hace, ¿no? La meditación con pensamiento semilla es meditar, entrar en estado de meditación, entonces poner un pensamiento en la mente y darle vueltas a ese pensamiento y dejar que vengan pensamientos adyacentes, parecidos, que tienen que ver con eso. Concentrarse para que no vengan los garbanzos que comiste hace 2 días, ¿vale? O sea, concentrarse en un tema, pero, por ejemplo, la palabra amor y darle vueltas al amor, el amor de pareja, el amor de padre, el amor espiritual, o sea, ir dando vueltas. Esta es la manera de meditar en la cual el alma te va dando ideas, ¿vale? Tienes una idea y vas intentando profundizar en ella y sin darte cuenta te van llegando informaciones y se convierten en palabras o en pensamientos tuyos. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho aquí y esa es mi idea de intentar hacer en estas charlas, que es un tema y darle vueltas, que van saliendo ramas y van saliendo diferencias y cosas, pero en el fondo todas van dando vueltas sobre lo mismo y llegan a dar una buena idea profunda sobre eso que estábamos hablando. Pues el próximo mes seguiremos una vez más, el segundo domingo a las 8:30. Ya hablaremos a través del WhatsApp para saber sobre qué tema hablamos. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.